Hola, buenos días. Estamos felices de volver con un nuevo webinar. Hoy con un gran tema que tenemos sobre movilidad de talento, potenciando el éxito organizacional y un gran speaker que siempre nos está acompañando en estos temas claves para nosotros, que es Héctor Francisco Torres, nuestro gerente general. Agradecemos a todos que estén aquí con nosotros y queremos decirles que durante este webinar vamos a estar contestando todas las preguntas que ustedes tengan y que nos pueden ir transmitiendo a través del Q&A, la sección de Q&A o a través de nuestro chat. No siendo más, Héctor, te saludo y bienvenido a este gran espacio. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema que es no solamente de mucha actualidad, sino también de mucha trascendencia para el futuro de la organización en estas épocas convulsionadas que estamos viviendo. Claro que sí. Hoy nuestro speaker va a ser únicamente Héctor, va a estar presentándonos, mostrándonos una presentación y yo te voy a estar interrumpiendo cuando empecemos a tener esas preguntas que sé que van a empezar a salir. Y nada, pues arranquemos en este gran espacio, Héctor. Muchas gracias, Cami. Creo que muchos de nosotros hemos oído hablar del concepto de movilidad del talento desde hace ya algunos años. Pero realmente no sabemos qué significa y cómo abordarlo y cómo convertirlo en una realidad. Nuestra firma, LHH, viene desde hace varios años investigando y haciendo estudios a nivel global sobre las expectativas, los intereses, las preocupaciones y las prioridades de los líderes, tanto de las organizaciones, los CEOs, los presidentes de las compañías, como de las personas de recursos humanos. Y ustedes recordarán que al finalizar la pandemia, LHH lanzó un estudio que se llamaba Desenmarañando el acertijo del talento, en el que se hablaba de las consecuencias que había tenido la pandemia para el mundo del trabajo. Y en ese análisis o en ese estudio se llegaba a cuatro conclusiones principales. La primera es que el salario había dejado de ser un factor de motivación o de fidelización para convertirse simplemente en un factor de atracción del talento hacia nuevas oportunidades. La segunda es que las personas valoraban, incluso por encima del talento, del salario, la flexibilidad en las horas de trabajo y la autonomía de cómo llevar a cabo sus actividades. La tercera era la necesidad inminente de tener claridad sobre la progresión de carrera. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es mi futuro? En épocas de incertidumbre del mundo, ¿qué debo hacer yo para garantizar que estoy desarrollándome, que estoy avanzando, que estoy creciendo en mis conocimientos y en mis habilidades? Y esta fue como la primera pista que tuvimos sobre el concepto de movilidad del talento post pandemia. Y finalmente, una cosa que era muy, o que sigue siendo muy importante, y es la trascendencia que tiene la salud mental después de la pandemia del COVID-19. Nosotros estábamos acostumbrados a tener en las organizaciones programas muy robustos de seguridad y salud en el trabajo, muy bien reglamentados por la ley laboral, pero nos olvidábamos un poco de este tema de salud mental. Y esto se volvió una prioridad enorme para todos los empleados de todas las organizaciones en todos los lugares del planeta. Bueno, en el año 2023 hicimos un estudio nuevo en el que se buscaba investigar el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo del trabajo, que ya de hecho es un mundo que está cambiando permanentemente. Y aquí también encontramos, bueno, además del centro del estudio, que era cuál es el efecto que está teniendo la inteligencia artificial, y que se encontraron tres hallazgos principales. El primero es que el mundo está en luna de miel con la inteligencia artificial. A todos nos parece magnífico el ChatGPT, el Copilot, todas estas herramientas que están a disposición de todas las personas en todo el planeta, pero que implican para efectos organizacionales una regulación. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial, pero no hay estructuras, no hay estrategias, no hay propósitos sobre cuál es el impacto real que debe tener esa inteligencia artificial sobre las organizaciones. La segunda es que el acceso a la inteligencia artificial aún es bastante inequitativo. Y la tercera es que la inteligencia artificial debe llevarnos a pensar en el desarrollo de las habilidades que aún no son sustituibles por la inteligencia artificial. Y aquí estamos hablando de lo que comúnmente se conoce
como las habilidades blandas, que es un término a mi juicio un poco despectivo y que en nuestra organización preferimos llamarlas habilidades exclusivamente humanas. Esas en la medida en que no sean replicables, que no sean reemplazables por la inteligencia artificial, debemos potencializarlas. Y adicionalmente se encontró que en lo que tiene que ver con el impacto en el mundo del trabajo, hay tres preocupaciones para las organizaciones. Uno es el desarrollo de habilidades no solamente técnicas, no solamente tecnológicas, no solamente que permitan el aprovechamiento de estas herramientas que están surgiendo en el día a día, sino también esas habilidades exclusivamente humanas que les mencionaba. En segundo lugar, el valor que tienen esas habilidades, en el sentido de que si antes eran una adición interesante, no se constituían en el centro de la búsqueda del talento de la organización. Hoy en día esas habilidades distintivas, diferenciadas de las que nos ofrece la tecnología, son muy valoradas por la organización y las organizaciones perciben la necesidad inaplazable de fidelizar a las personas que cuentan con esas habilidades. Y la tercera se repite del año anterior, atención al agotamiento, atención al burnout. El burnout sigue siendo un enemigo silencioso que afecta a la productividad y afecta a la salud mental de las personas. Para el año 2024, el estudio del LHH está concentrado en la percepción de los presidentes de las compañías y de los directivos de recursos humanos. Se llama Cerrando la brecha ejecutiva, y en él se hace un análisis de cuáles son las prioridades, tanto desde el punto de vista interno organizacional como externo, que perciben los CEOs de las organizaciones y los directivos de recursos humanos por su parte. Los hallazgos son bien interesantes. En materia de desafíos desde el punto de vista interno, para los directivos de las organizaciones, para los CEOs, los 5 más importantes son, en primer lugar, la transformación digital; en segundo lugar, la asignación de recursos y la presupuestación; en tercer lugar, el estudio habla de retener el talento. Nosotros preferimos en Colombia hablar de fidelizar el talento porque el verbo retener tiene unas connotaciones que no nos gustan mucho. En cuarto lugar, encontrar talento crítico. Y finalmente, gestionar las expectativas de los stakeholders, de las partes interesadas, que aquí no estamos hablando solamente de los accionistas de la compañía, de los propietarios, de los dueños, sino estamos hablando del universo completo de partes interesadas, donde están los empleados, por supuesto, los consumidores, los clientes, las comunidades, las autoridades regulatorias, etcétera. Es decir, una visión de stakeholders o de partes interesadas de 360 grados. Eso que ustedes están viendo en la pantalla son las 5 prioridades de los CEOs o de las percepciones de los CEOs como desafíos para el 2024. Desde el punto de vista de las personas de recursos humanos, también hay 5 prioridades, algunas coinciden y otras no. Para los directivos de recursos humanos, la primera prioridad es la transformación digital, coincide con la perspectiva de los CEOs. En segundo lugar, la asignación de recursos y presupuestación también coincide. En tercer lugar, el desarrollo de habilidades críticas. En cuarto lugar, las reestructuraciones organizacionales. Y en quinto lugar, el fomento de las prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, vemos que hay coincidencia en las dos primeras prioridades, tanto de CEOs como de directivos de recursos humanos. Y en cuanto a las otras tres, aunque conceptualmente uno podría encontrar similitudes, hay algunas diferencias significativas en lo que los directivos de recursos humanos o de gestión humana perciben frente a los desafíos que perciben los directores, las cabezas de las organizaciones. En estos 3 estudios que les acabo de mencionar, hay pistas sobre lo que significa la movilidad de talento. Hay aspectos sueltos, hay conceptos que nos pueden llevar a identificar o a buscar una definición de lo que es la movilidad de talento. Entonces, quiero invitarlos a que hagamos una prueba. Dame un segundo, qué pena te interrumpo, ¿Sí? que no te vieron la diapositiva anterior. No te vieron la diapositiva anterior. ¿No vieron la diapositiva? Es la anterior.
¿Esta? Esa y la anterior. Por favor, pónganos en el chat si están viendo ya que se está moviendo la presentación. Vuélvela a mover a la siguiente, esa. Ya se está viendo. Listo, gracias. Ok. Bueno, la tecnología siempre es un desafío, de pronto por eso la transformación digital es la primera prioridad en los desafíos internos de los presidentes y de los CEOs de las compañías. Bueno, entonces quiero promover un poco la participación de ustedes, que no sea un webinar tradicional. Y me gustaría que me contaran, que tratáramos de construir una nube de palabras sobre lo que significa la movilidad de talento. Y para eso ustedes están viendo un código QR en la parte inferior, en el centro, en la parte inferior de la pantalla, que pueden escanear con sus dispositivos móviles o simplemente entrar a www.menti.com y utilizando el código 3438-5590, darnos su opinión sobre lo que significa la movilidad de talento. Bueno, mientras van participando con el Menti, te están pidiendo el favor que si repites de nuevo las prioridades. Mientras ellos van, Las prioridades de, la movilidad del talento. ok, en el estudio de 2024, Cami, Ujú. las prioridades de los CEOs de las compañías son, primera, transformación digital. Segundo, asignación de recursos y presupuestación. Tercera, retención o fidelización del talento mejor. Ujú. Cuarto, encontrar el talento crítico. Quinto, gestionar las expectativas de los stakeholders. Por parte de los directivos de recursos humanos, por parte de los Eh, directivos de gestión humana, los desafíos son un poco diferentes. Hay coincidencia en los dos primeros, es decir, transformación digital y asignación de recursos y presupuestación ocupan los dos primeros lugares, pero en los siguientes los directivos de recursos humanos perciben que sus desafíos están en el desarrollo de habilidades críticas, como número eh, 3, en las reestructuraciones de las organizaciones, como número 4, y en el fomento, en la divulgación de prácticas y políticas de diversidad, equidad e inclusión. Perfecto. Esto. ¿Cómo va tu Pues, Menti? veamos cómo va el Menti. Bueno, crecimiento, desarrollo, flexibilidad y oportunidades son las palabras que más han aparecido. Y hay una gran diversidad de otras opiniones, fomentar el crecimiento, continuidad del negocio, gestión de los talentos. Alguien nos dice que el trabajo híbrido es parte de la movilidad del talento, transferencia de habilidades, maximizar habilidades, fortalezas, mejora, mejores oportunidades, gestión de los talentos. Y veo aquí que en general lo que estamos percibiendo como movilidad de talento es como si fuera una responsabilidad de las organizaciones. Desarrólleme, deme flexibilidad, deme capacitación, ofrézcame alternativas de trabajo híbrido, plantéeme planes de sucesión, deme beneficios, trasládeme. Y creo que ese es uno de los paradigmas que debemos empezar a romper. La movilidad del talento es la consecuencia del desarrollo de las personas. Y el desarrollo de las personas depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los responsables, perdón, de nuestro propio desarrollo. Por supuesto, con el apoyo de la organización, por supuesto, con las herramientas que las organizaciones nos brinden para potencializar ese desarrollo, pero los primeros responsables somos nosotros. Si uno quisiera ponerlo en el esquema famoso y conocido del 70-30-10, la responsabilidad del desarrollo del talento es 70%, está 70% sobre nuestros propios hombros, 20% en cabeza de nuestro líder y 10% en cabeza de la organización, no como la que define nuestros planes de carrera, sino como la entidad que nos proporciona las herramientas y el tiempo para garantizar que estamos asumiendo y cumpliendo con eficacia esa responsabilidad que tenemos de desarrollar nuestra propia carrera. Entonces, el desarrollo nos corresponde a nosotros. ¿Crees que eso es un reto? O sea, hacer que la gente
que los colaboradores realmente empecemos un poco más a entender que ese 70% es de nosotros y no que el 70% es de la empresa? Es un desafío sin duda, Cami, que afortunadamente se ha ido minimizando con el ingreso de las nuevas generaciones al sitio, al lugar de trabajo. Los centennials son personas que se preocupan mucho más por su desarrollo y por eso ve uno que se toman decisiones que un baby boomer consideraría irresponsables. Que es decir, renuncio a este puesto porque en esta organización no encuentro las opciones para las habilidades y para las competencias que estoy desarrollando. A veces hay un poco de afán, sí, eso debemos aceptarlo, pero en las nuevas generaciones eso ha sido una constante, a mi juicio, positiva en cuanto a la responsabilidad del talento. Y yo suelo decir en los talleres que damos de gerencia de carrera, Cami, que la responsabilidad del talento es parecida a la tarjeta de retiros de la cuenta bancaria en el cajero. Si yo le digo a cualquiera de los asistentes, oiga, ¿usted por qué no me da la clave de su cajero automático? La gente me va a decir, ¿cómo así? ¿Usted está loco? ¿No? Cómo voy a darle a usted algo que me pertenece, que yo no lo comparto con nadie? Es- El desarrollo de las habilidades debería ser abordado de manera similar. No de manera tan egoísta, pero sí como una responsabilidad propia. Bueno, comparemos un poco o lo que construimos conjuntamente aquí en nuestro Mentimeter con lo que dicen los resultados de nuestros estudios sobre movilidad del talento. Movilidad del talento consiste en maximizar el potencial del talento interno, visto de manera integral y haciendo énfasis en elevar las capacidades de las personas y en mantener su empleabilidad. No es simplemente dar programas de formación para que la persona atienda tareas puntuales o para que esté al día en la última versión de Excel, sino es mucho más integral. Es elevar las capacidades completas de los individuos manteniendo su empleabilidad. Y para esto es necesario promover una cultura de aprendizaje, promover una cultura de desarrollo, fidelizar el talento que tenemos en la organización, identificar cuáles son esas habilidades que yo voy a requerir en el futuro. Es un poco poner la bola de cristal sobre cuáles son las competencias que van a ser importantes en el futuro, mantener una fuerza laboral líquida, desarrollar competencias nuevas, atraer prospectivamente el talento que vamos a necesitar en el futuro, sacarle jugo a la diversidad, dar oportunidades de empleabilidad a las personas que desafortunadamente no se adaptan a una realidad organizacional transformativa. Hay personas que pues definitivamente tienen otros intereses, otras habilidades y no encuentran ese encuadre con la organización y por lo tanto debemos apoyarlos también en sus siguientes pasos de carrera. Cuando nosotros pensamos en cómo aterrizar esto, hay varios aspectos para tener en cuenta y quiero plantearlo de una manera muy esquemática. Todas las organizaciones tienen una fuerza laboral actual, un grupo de personas competentes que saben lo que tienen que hacer, que conocen sus descripciones de cargo y que tienen unos objetivos definidos. La organización, por su parte, necesita tener una fuerza laboral preparada para el futuro. Es decir, no basta tener una fuerza laboral que nos produzca resultados hoy, la ejecución, que es tan importante, porque sin presente no hay futuro, sino que debemos también estar pensando en la transformación necesaria para tener una fuerza laboral que pueda abordar los desafíos del futuro, los desafíos predecibles. Ustedes seguramente han oído hablar de los cisnes blancos y los cisnes grises, que son aquellas cosas que aparecen y con las que a las que tenemos que adaptarnos para seguir dando resultados. Entonces, esa fuerza laboral preparada para el futuro, ¿cómo se llega a ella? Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una cultura de aprendizaje permanente y movilidad profesional. Algunas personas hablan del eterno aprendiz y eso es fundamental. Eh, yo soy abogado de profesión. Si yo me hubiera quedado con los conocimientos que adquirí en la universidad, en mi paso por la Facultad de Derecho durante 5 años y no me hubiera preocupado por actualizarme, estaría en la obsolescencia absoluta.
Entonces, esa necesidad de desarrollar una cultura de aprendizaje permanente, donde las personas se apropien de su responsabilidad, donde las personas sean conscientes de la necesidad que tienen individual de mantenerse vigentes, es el sustrato inicial para una política de movilidad de talento. En segundo lugar, la organización debe contar con datos procesables, información, análisis predictivos y datos o información individualizada. Es decir, cuáles son los intereses de Luis, Pedro, Juana y María. ¿Son movibles o no son movibles? ¿Quieren crecer jerárquicamente o quieren especializarse? Esa información individualizada rara vez se encuentra en las organizaciones. Cuando uno ve los formatos de desarrollo de personal de muchas compañías, casi que siempre se limitan a indagar sobre si la persona tiene familia o no tiene familia para ver si se puede mover a otra ciudad o no. Pero en ninguna que yo conozco se preocupa por identificar cuáles son los valores de la persona, cuál es su propósito, cuáles son sus intereses de carrera. Y eso es fundamental para garantizar esa fuerza de trabajo líquida que mencionaba en la diapositiva anterior. Cuando uno ya tiene identificada esa cancha de juego, ese campo de juego, esos dos parámetros, el piso y el techo, lo siguiente que tiene que hacer es comunicar de manera constante y preparar a las personas para un cambio o para cambios sucesivos. En el mundo de hoy, rara vez ve uno que una compañía haga una transformación, haga un cambio, haga una reestructuración y otra vez llegue a una situación estática. Estamos viviendo cambios permanentes mucho más rápido de lo que quisiéramos muchas veces y eso requiere comunicación y preparación de la fuerza de trabajo para el cambio. Adicionalmente requiere identificar cuáles son las necesidades de talento del negocio, no cuáles son las necesidades de talento de mi área de recursos humanos o de mi área de logística o de mi área de finanzas, sino cómo yo desde mi función contribuyo con un talento diferenciado a atender las necesidades del negocio como un todo. No conozco la primera compañía que se haya quebrado por departamentos. Ay, pobrecitos los de contabilidad se quebraron, pero aquí los comerciales seguimos firmes. Eso no existe en ninguna parte. Entonces, pensar un poco más en la fotografía grande, en la periferia, se vuelve muy importante, no solo porque facilita el trabajo al eliminar silos, sino porque encontramos un sentido de propósito para contribuir a la organización y a las expectativas de la organización como un todo. Todo esto son cambios culturales y no se dan de la noche a la mañana. Pero ahora sí entremos a lo que significa migrar de esa fuerza laboral actual a la fuerza laboral preparada para el futuro. Y lo primero que tenemos es una población que continúa, un talento que queremos fidelizar porque es bueno, porque tiene potencial, porque tenemos planes de carrera y planes de sucesión para estas personas. Entonces aquí identificamos a las personas que tienen unos planes de desarrollo de carrera identificados, que la compañía quisiera continuar contando con sus competencias, con sus habilidades y con sus perspectivas. Aquí aparecen los altos potenciales, el talento clave, el talento de futuro liderazgo, todos esos conceptos que hay en muchas organizaciones y que son las personas que continúan o que deben o que la organización quisiera que continuaran en un entorno futuro. Luego tenemos la necesidad de reubicar a algunas personas, la población que se reubica porque geográficamente vamos a abrir un negocio en otra parte o porque las funciones que están desempeñando ya no son tan relevantes y tenemos que moverlos a otras funciones o a otras áreas, así como la población que se reentrena. Y aquí aparecen dos conceptos que con seguridad ustedes han oído mencionar, que son el upskilling y el reskilling. Entonces, la población que se reubica, la población que se reentrena, requieren de acciones en materia de upskilling y reskilling, requieren de alineación de sus perfiles, para lo cual vuelvo a la línea superior de esta diapositiva, análisis predictivos, datos procesables, información individualizada y soporte en la reubicación. Muchas veces las organizaciones cometen el error de decir, bueno, yo ya te capacité, tú ya tienes las competencias que necesitas, ya estás reentrenado, arranca a producir. Y resulta que la persona necesita un acompañamiento en ese proceso de cambio. Todas las personas durante el cambio pasamos por unas etapas en las que la productividad se afecta. Tenemos que ser conscientes como organizaciones de eso, de esa situación, de esa realidad y darle soporte a las personas en ese momento.
Tenemos otro grupo de población que son las personas que deben salir de la organización, las personas que ya no tienen cabida en la organización, por distintas razones, porque no quieren, porque el modelo operativo o el modelo estratégico de la organización cambió, porque se cierra una línea de negocios, porque el desempeño es insuficiente para los nuevos desafíos de la organización, una diversidad de razones. Y eso le impone a las organizaciones una responsabilidad muy específica, que es el de la desvinculación responsable y el apoyo a las personas que se retiran en su transición de carrera. Esto tiene un impacto no solamente sobre la persona que sale de la organización, sino sobre el clima laboral, sobre la marca empleadora. Una compañía que trata bien a las personas que se retiran de la organización es percibida como un buen lugar para trabajar, es percibida como un empleador responsable, es percibida como un empleador que cuida de su talento más allá de los extremos temporales del contrato de trabajo. Y finalmente, para completar esa fuerza laboral preparada para el futuro, nos hace falta un ingrediente, que son aquellas competencias con las cuales la compañía no cuenta todavía y que se demoraría demasiado tiempo en desarrollar, afectando el acceso o afectando los resultados organizacionales. Y para eso, obviamente, debemos buscar talento externo. Ese reclutamiento externo nos completa el panorama, el mapa de la fuerza laboral preparada para el futuro, que como ustedes lo ven en la diapositiva, está compuesta de varios colorcitos. Un grupo de personas que continúan en la organización, un grupo en el mismo rol, un grupo de personas que se reubican, un grupo de personas que se reentrenan y un grupo de personas que es traída del exterior. Y así nos queda conformada nuestra fuerza laboral para el futuro. Entonces, convirtiendo esto en 3 acciones concretas. Nosotros como organización, si queremos establecer prácticas de movilidad del talento, necesitamos, en primer lugar, cuidar de la movilidad y el desarrollo de las personas. Es decir, promover una cultura que esté orientada al desarrollo de las habilidades y a la fidelización del talento, tomando como punto de partida que todos los empleados son adultos responsables, capaces de asumir su propio desarrollo, los desafíos de su propio desarrollo. Esto, desde la perspectiva organizacional, implica identificar y gestionar a los altos potenciales, implica ofrecer programas de gerencia de carrera, implica identificar cuáles son esas habilidades que se requieren para el futuro del trabajo y capacitar a las personas en ellas. Eso implica publicar activamente las oportunidades dentro de la organización. Nosotros en las organizaciones estamos acostumbrados que cuando necesitamos nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevos conocimientos, buscamos una firma de selección de talentos y traemos a la persona de afuera. Muchas veces sin ni siquiera considerar que al interior de la compañía podríamos eventualmente tener esas competencias si tuviéramos un mapa de talento bien diseñado e individualizado, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Y algunas buenas prácticas para este primer frente de atención son los intercambios, las asignaciones transitorias, las expatriaciones en el caso de las compañías multinacionales, la participación de personas en proyectos clave donde puedan aprender y adquirir una perspectiva diferente del negocio, las mesas de sinergias. Hay muchísimas opciones frente a esta opción de movilidad o este frente de atención de movilidad del desarrollo. La otra es la desvinculación responsable, que consiste en proteger, cuidar a las personas que están saliendo de la organización, igual que a quienes permanecen en la compañía, porque aquí está en juego la marca empleadora y la reputación de la empresa. En un proceso de desvinculación responsable hay muchas partes interesadas y nosotros usualmente nos enfocamos en las personas que van a salir y se nos olvida las personas que son las encargadas de notificar esas decisiones de la organización, los líderes que tienen que administrar y gestionar el cambio al interior de la organización, las personas que quedan, los clientes. Ya no está mi ejecutivo de ventas, ahora con quién hablo. Todo ese tipo de cosas deben ser consideradas a la hora de una desvinculación responsable.
Y eso incluye el manejo adecuado de las comunicaciones antes, durante y después del proceso de vinculación, el apoyo a los empleados afectados durante todo el ciclo de transición de carrera, la extensión de los beneficios que sean relevantes para las personas mientras que se reubican o mientras que encuentran una actividad productiva, particularmente lo relacionado con la seguridad social, y los programas de revitalización para las personas que permanecen en la organización y que también necesitan ayuda para adaptarse a una nueva realidad organizacional que no siempre les es familiar. Y el tercer frente de atención es la atracción prospectiva. No es llenar vacantes porque se nos fue el ocupante actual, sino identificar cuál es ese talento valioso, cuáles son esas competencias que nosotros necesitamos para la organización hacia el futuro y cómo voy a hacer para desarrollarlas internamente o para traerlas desde afuera. Y esto implica validar el potencial y la capacidad de aprendizaje de los candidatos, internos o externos. Dar preferencia a semilleros de talento, que muchas organizaciones lo tienen, y a profesionales jóvenes que nos dan una perspectiva bastante distinta y bastante interesante en muchas ocasiones, como lo mencionábamos a raíz de la pregunta de Carmen. Buscar diversidad, equidad e inclusión. Y no es solamente buscar personas que sean diferentes, sino adoptar esa inclusión como un propósito de la organización. La diversidad es una realidad. En el planeta hay personas de todos los colores, de todas las estaturas, de todos los pesos, y eso es diversidad. Inclusión es interiorizar eso como una práctica en provecho de las personas y en provecho de la organización. Y finalmente, crear entornos de seguridad psicológica donde las personas se sientan, primero que todo, incluidas, y después de sentirse incluidas, que se sientan seguras para aprender, para contribuir y para desafiar el statu quo, que es la fuente primordial de la innovación en las organizaciones y que permite el intercambio de ideas, que permite el cuestionamiento. En las organizaciones donde se implementan culturas de seguridad psicológica, desaparece la respuesta típica a la pregunta de por qué hacemos esto, que era porque llevamos 20 años haciéndolo y siempre nos ha funcionado. Eso se desaparece en un entorno de seguridad psicológica y se potencializa, por supuesto, la innovación. Ahora, Por otro aquí, paradigma. Dime, Camilo. por aquí te voy a interrumpir con una pregunta que nos hace Lisette Corredor. De acuerdo a los cambios que se presentan en la cultura organizacional, ¿cuáles serían los tips claves para manejar un proceso de gestión de cambio? Bueno, para manejar un proceso de gestión de cambio, eso es un subcapítulo de lo que implica la movilidad de talento. Sí. Lo primero es ser conscientes de que el cambio va a tener impacto en la productividad de la organización. Un proceso de cambio, ya sea profundo o sea leve, va a tener impacto en las personas porque los seres humanos somos muy proclives a, hacer, a las cosas estáticas. A nosotros no nos gusta mucho la disrupción y por eso es que pasamos a ser seres sedentarios a medida que fuimos evolucionando como especie humana. Eh, Mudarse de apartamento es un desafío para todo el mundo. No, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Tengo que deshacerme de cosas, tengo que botar cosas, no, terrible. Cambiar de estado civil es un desafío. Mudarse, cambiar de carro es un desafío. Entonces, todas las cosas que implican cambio tienen un impacto sobre las personas. Entonces, la primera responsabilidad de la organización es concientizarse de que las personas van a sentirse personalmente afectadas por esos cambios. Segundo, que todos reaccionamos a los cambios de manera distinta y a velocidades diferentes. Entonces, mientras que hay personas que muy rápidamente se adaptan y se comprometen con la nueva situación, hay otras que les cuesta más trabajo. Entonces, si uno reconoce el cambio, tiene la capacidad de identificar el momento que está viviendo cada una de las personas, es mucho más fácil de gestionar a través de actuaciones del líder que son normales y naturales en el entorno estático, digamos, pero que se vuelven fundamentales en momentos de cambio. Cuando empiezan a oírse rumores, es muy importante que los líderes comuniquen. Cuando las personas empiezan a tener esa sensación de pérdida, de que las cosas ya van a ser diferentes,
El líder debe Mm. enfocarse en escuchar y entender las preocupaciones de todos los miembros de los equipos individualmente considerados. En la tercera fase, que es cuando la situación es tan compleja que nadie sabe cómo va a ser el futuro y que ya no hay pasado, Ujú. ahí es muy importante que el líder asuma la posición de dirigir, que no nos gusta mucho, pero que es importante en ese momento. Definir cuáles son las actividades críticas, priorizar, fijar fechas límites, partir los objetivos en trocitos pequeños de tal manera que puedan ser más fáciles de abordar por parte de las personas que están en esa situación de descontrol, pues De cambio. de no entender qué está pasando. Y a medida que la gente, que las personas se van recuperando, y van aceptando, empiezan a ver esa luz al final del túnel, pues los comportamientos del líder son acompañar, dar coaching, entender las necesidades futuras del talento, identificar competencias en las cuales las personas se deban capacitar, y si se hace esa tarea juiciosamente y responsablemente, lo que se consigue es que el impacto del cambio sobre la productividad sea mucho menor que si no se gestiona, y que la duración de esa pérdida de productividad sea muy limitada en el tiempo, o sea, mucho más corta que cuando no se gestiona. Entonces, pues el punto de partida es, para cerrar la pregunta que me estoy extendiendo demasiado, entender que el cambio es una realidad, que la gestión del cambio es un proceso y que el liderazgo del cambio es una actitud. Total, total. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que el otro paradigma que debemos romper es el de entender la movilidad de carrera como el ascenso jerárquico en la pirámide organizacional, donde uno entra como practicante y si quiere y si tiene las posibilidades de hacerlo, llega a ser presidente de la compañía. Hay muchas otras alternativas de desarrollo de carrera. Esta que les acabo de mencionar, que es la típica, es la vertical, y que tiene unos inconvenientes, porque imaginémonos una compañía de 100 personas donde hay un presidente y 99 personas en cargos diversos. Si esas 99 personas quieren o tienen como objetivo de carrera llegar a la presidencia de la compañía, cuando el presidente se retire, va a haber un nuevo presidente y 98 insatisfechos. Entonces debemos mirar ese desarrollo de carrera de una manera un poco más amplia. Hay otras opciones también tradicionales de desarrollo de carrera, dentro de las cuales están los movimientos laterales, arriesgados a veces, y uno ve compañías que son muy avesadas en estas cosas y nombran al director comercial de director de logística, y al de recursos humanos o al de finanzas lo pasan a recursos humanos y hacen enroques que no son muy usuales, pero que permiten que las personas primero identifiquen sus habilidades, segundo identifiquen sus gustos y sus aficiones, y tercero que tengan una perspectiva del negocio mucho más amplia y mucho más integral. Otra de las opciones tradicionales de carrera es la realineación. Esta tenía muy mala reputación hasta hace pocos años. La realineación, que incluso se le llamaba democión muchas veces, era la opción de carrera para las personas que una vez promovidas no habían dado la talla y había que devolverlas a su puesto original. Hoy en día la realineación tiene un carácter completamente distinto y es muy útil cuando las personas quieren tener un mejor balance entre su vida personal y su vida laboral, cuando quieren afianzar competencias antes de dar un paso hacia arriba en la pirámide organizacional, cuando las personas no quieren asumir roles de liderazgo, sino ser más bien especialistas en un tema, que también hay muchas personas que tienen esos intereses. Entonces, esa realineación se vuelve muy útil y la hemos dejado de ver como un movimiento negativo de carrera o un movimiento regresivo, sino como una manera de reforzar y de atender las expectativas de carrera de los individuos. O la última de las tradicionales es la reubicación, cuando la persona no tiene un lugar por gusto o por estructura organizacional en una compañía y debe buscar otras alternativas, otros horizontes. Y hasta ahí pues son los cuatro modelos de desarrollo de carrera típicos y tradicionales y que todos conocemos, pero hay dos alternativos a los que quiero hacer referencia. El primero se llama exploración y que consiste en algo que ya mencioné en la diapositiva anterior en cuanto al primer frente de desarrollo de carrera,
que es el de darle a las personas la posibilidad de participar en intercambios, en asignaciones temporales, dar la posibilidad de ofrecer expatriaciones, participación en proyectos clave, participación en mesas de sinergia o en mesas de trabajo puntuales que les permitan ver otras áreas de la organización, conocer otras funciones, interactuar con otras personas. Eso es desarrollo de carrera. Y la otra, que es la más fácil, la más barata y la más sencilla, se llama enriquecimiento y que parte de la base de la responsabilidad de cada uno de los individuos. Todos como seres humanos tenemos intereses, todos tenemos aficiones, todos tenemos cosas que nos atraen y a las que le dedicamos tiempo libre. ¿Qué pasaría si nosotros aprovecháramos esos intereses y esas aficiones en beneficio del trabajo que desempeñamos en una organización? Estaríamos enriqueciendo nuestro propio cargo, estaríamos agregándole un valor adicional a la organización que no está incluido en la descripción de cargo, y al hacer lo que nos gusta, al hacer lo que nos apasiona, pues muy seguramente vamos a tener una sensación de propósito mayor y vamos a tener una sensación de logro en la carrera también mayor. Entonces la invitación es a que repensemos el desarrollo de carrera como un ascenso en la pirámide organizacional y exploremos todas estas alternativas que nos ofrece el mundo actual en materia de desarrollo de talento y en materia de movilidad de carrera. El siguiente tema que quiero abordar tiene que ver con cuáles son los pasos ya en la práctica para implementar un modelo de movilidad de carrera, de movilidad del talento, perdón. Y hay 5 pasos a los que quisiera hacer referencia. El primero es identificar fuentes de talento calificado, internas y externas. Muchas compañías tienen programas de semilleros y van a las universidades, van a la academia a buscar potenciales futuros. Personas que tengan no solamente conocimientos, porque el conocimiento se consigue en Google, sino actitud, potencial, interés, visión. Entonces, esto va un poco más allá de los procesos de selección tradicionales, donde uno tiene unos requerimientos de cargo y busca hacer un match de un grupo de personas, de una terna de personas que tengan esas competencias, usualmente de conocimiento o técnicas, y entregarle una terna al dueño de la vacante para que decida. Esto va mucho más allá y tiene que ver con la estrategia más que con la descripción de cargo en la organización. El segundo paso, diseñar trayectorias de carrera atractivas. No limitarnos al crecimiento vertical en la organización, sino pensar en alternativas como la exploración, como el enriquecimiento, como los movimientos laterales, de tal manera que podamos atender las expectativas, sobre todo de las personas de las nuevas generaciones, que son mucho más impacientes de lo que éramos las personas de generaciones anteriores. Entonces, un centennial necesita cambiar de puesto cada año y medio, y muchas compañías se ven en dificultades para ofrecer esas opciones a las personas y por lo tanto fidelizarlas. Y a veces se pierde talento clave con las implicaciones que eso tiene para el futuro de las organizaciones en términos no solo de acceso a competencias críticas difíciles de conseguir, sino en términos de recursos. Traer una persona y formarla y dedicarle tiempo y dedicarle atención le cuesta dinero a las organizaciones, y reemplazar eso cuesta aún más dinero. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el diseño de esas trayectorias de carrera atractivas para garantizar que tenemos la capacidad de fidelizar el talento. En tercer lugar, privilegiar los movimientos internos y asumir riesgos calculados. No solamente acudir a fuentes de reclutamiento externas cuando uno tiene necesidades de competencias específicas, sino arriesgarse. En todas las organizaciones hay personas que se destacan por su potencial, por su actitud, por su capacidad, por su interés en aprender cosas. Las compañías que se arriesgan no solamente logran fidelizar ese talento y atienden las expectativas de carrera de las personas, sino que muchas veces son exitosas porque pueden llegar a lograr resultados más rápidamente que lo que se demoraría traer una persona de afuera,
formarla, hacer que pueda funcionar adecuadamente en ese ecosistema que es cada cultura organizacional diferente y producir resultados. Entonces, esos riesgos calculados, responsables y bien sustentados con hechos y datos, suelen dar resultados muy importantes para las organizaciones. En cuarto lugar, sacar la bola de cristal. Predecir y mapear cuáles son esas habilidades que vamos a necesitar para el futuro. Y hay organizaciones que son muy exitosas en eso, en que tienen la capacidad de identificar hacia dónde está evolucionando su negocio y traer personas que puedan adquirir las competencias que se requieren de una manera muy rápida o que ya las tengan. Y en quinto lugar, preparar a los líderes para tener conversaciones significativas tanto de desempeño como de desarrollo. Y aquí quiero hacer un énfasis especial en la palabra significativas y en la palabra desarrollo. A los líderes de las organizaciones, desde muy temprano en las carreras, nos enseñan a hacer evaluaciones de desempeño. Y la evaluación de desempeño es un proceso táctico que no agrega mucho valor, en el que el líder toma los objetivos individuales a los que se comprometió la persona y los compara con los resultados de final de año. Y de ahí se saca una calificación. Y esa calificación puede tener impacto en la movilidad del talento, puede tener impacto en la compensación, puede tener impacto en muchas cosas. Pero esa conversación es significativa, no necesariamente, porque no estamos aportándole al empleado nada distinto de un juicio. Si nosotros esas conversaciones de desempeño las combináramos con una conversación de desarrollo en la que hablemos sobre el futuro de la carrera, sobre los intereses de la carrera del individuo, sobre los pasos que debe tomar o las acciones que debe tomar para garantizar que está evolucionando en esa dirección, para ofrecerle oportunidades de aprendizaje, para ofrecerle oportunidades de crecimiento en las áreas en que sean de interés de la persona, ahí estamos teniendo conversaciones significativas de desempeño y desarrollo. Ahí estamos cumpliendo con nuestro 20% de responsabilidad en el desarrollo de las personas como líderes. Y creo que eso es una de las carencias más importantes que tenemos en las organizaciones, no nosotros en Colombia, sino en general en el mundo. Desligar el desempeño del desarrollo de las personas y utilizar las herramientas de gestión del desempeño más como auditoría que como desarrollo de competencias y desarrollo de carreras. Y por supuesto que en estas épocas de inteligencia artificial, en estas épocas en que muchas personas se cuestionan sobre su vigencia, sobre la supervivencia de sus cargos en las organizaciones, el desarrollo de competencias exclusivamente humanas se vuelve muy crítico. El Foro Económico Mundial, que ustedes seguramente han oído porque salen las noticias de todo el mundo en febrero, cuando se reúnen los líderes del mundo allá en Davos, en Suiza, tiene una división que se llama el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo ha venido estudiando desde el año 2015 cómo ha evolucionado el planeta en términos de las competencias, de las exigencias de las organizaciones, de las exigencias de los negocios para garantizar su sostenibilidad y su éxito. En el 2015, en la primera entrega, se hablaba de que, si no me falla la memoria, el 34% de las posiciones operativas alrededor del mundo iban a ser sustituidas por robots. Eso no sucedió. Algunas pocas fábricas sustituyeron la mano de obra humana por robots. Una de ellas, una fábrica de zapatos deportivos muy conocida en Alemania, pero no sucedió. Lo que sí sucedió es que las personas vieron la necesidad de adquirir competencias diferentes. Y ahí se hablaba de las competencias diferenciadas, de las competencias para mantener vigencia en el futuro del trabajo en el 2025, era 10 años después, etc. En la última edición del futuro del trabajo en el 2023, se habla de cuáles son las competencias que necesitan desarrollar las personas para ser exitosas en el futuro. Y esas competencias, que ustedes las encuentran en un documento descargable en el Foro Económico Mundial, son
casi todas relacionadas con lo que llamamos competencias o habilidades exclusivamente humanas. Solamente hay dos que tienen que ver con habilidades técnicas y las dos están relacionadas con la tecnología. Pero aquí hay una serie de habilidades que tenemos que desarrollar, primero para garantizar que sobrevivimos al mare magnum de la inteligencia artificial y segundo, para garantizar que ponemos al servicio de la organización y de nuestro propio desarrollo de carrera esas habilidades que por ahora no son sustituibles a través de la tecnología o de la inteligencia artificial. Las más difíciles de reemplazar, de acuerdo con un estudio reciente, son la inteligencia emocional, la empatía y el relacionamiento interpersonal. Y el 61% de las personas encuestadas en este estudio considera que el contacto humano es cada vez más importante en el entorno de trabajo que la inteligencia artificial. Hemos visto después de la pandemia la necesidad inminente de volver a ese relacionamiento interpersonal, de tener contacto con nuestros colegas, de tener contacto con nuestros clientes, de tener contacto con nuestros proveedores. El 61% de las personas encuestadas considera que eso es una realidad. Y el foco debería estar en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, de empatía y de relacionamiento interpersonal, entre otras cosas. Hay unas muy importantes como la capacidad de autogestión o autarquía, que también se conoce, como la necesidad de tener autoconciencia, ser capaces de identificar qué nos hace falta, dónde están nuestras brechas de conocimiento, dónde están nuestras brechas de comportamiento, cómo podemos hacer para cerrarlas. La trascendencia del balance entre las emociones y la lógica y el espíritu, todas esas cosas se vuelven trascendentales. Antes, insisto, eran irrelevantes en el mundo del trabajo porque la gente era contratada para producir resultados. Ahora la gente es contratada integralmente. Y bueno, el mensaje final, antes de abrir el espacio para preguntas y respuestas, es que a través de la movilidad del talento, nosotros estamos cambiando un concepto de la fuerza de trabajo, que es pasar de ser reemplazables a ser renovables. Ustedes seguramente han oído muchas veces una expresión que dice que nadie es indispensable. Por supuesto que nadie es indispensable y por eso todos somos reemplazables en las organizaciones. Y no vamos a eliminar nunca la posibilidad de ser reemplazables, pero debemos trabajar muy concienzudamente en convertirnos en renovables. Y esto significa adquirir competencias diferenciadas. Esto significa tener o darle a las personas oportunidades de movilidad. Eso significa apreciar el potencial de cada individuo como ser único y singular que es, dar oportunidades de desarrollo de carrera, acoger las diferentes perspectivas, implementar medidas de diversidad, equidad e inclusión en nuestros sitios de trabajo, entender que todos tenemos sesgos muchas veces inconscientes y que debemos concientizarlos para poder eliminarlos. Todo eso es el centro de lo que significa migrar la mentalidad de reemplazable a la mentalidad de renovable en el entorno de trabajo. Y bueno, con eso, después de una hora de explicaciones y de conversación sobre lo que significa la movilidad del talento, quiero abrir el espacio a preguntas y respuestas que veo que tenemos bastantes, tanto en el chat como en nuestro Q&A, Cami. Sí, señor. Aquí estamos, hemos ido respondiendo algunas, pero sobre todo en esa diapositiva que nos mostrabas de movilidad y desarrollo de carrera, ahí surgieron muchas inquietudes, sobre todo con la parte de la realineación. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es cómo motivar a las personas a su realineación. Estamos hablando de cuál diapositiva, Cami, disculpa. Movilidad y desarrollo de carrera. Ah, ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de realineación, es garantizar que o permitirle a las personas que se ubiquen en el lugar de la pirámide organizacional donde se sientan más confortables y donde puedan contribuir más. Muchas veces, Cami, en las organizaciones
se hacen promociones de personas porque son buenísimas en el cargo que ocupan. Fulano de tal es el mejor vendedor que tenemos en esta compañía, nombrémoslo supervisor de ventas. Y la persona como supervisor de ventas puede resultar siendo un fiasco porque o no tiene las competencias de liderazgo que se requieren, o no le interesa ocupar un cargo de líder, no sabe cómo gestionar el trabajo de otros, sino solamente el de él mismo. Y muchas veces eso implica hacer el examen de conciencia y decir, oye, yo me voy a realinear y voy a seguir destacándome como el mejor vendedor de esta compañía, ocupando un cargo de menor jerarquía, pero ocupando ese cargo de una forma en que le agrego mayor valor a la organización, en que me estoy liberando del estrés de manejar a otras personas, en el que estoy siendo más feliz, en el que estoy siendo más cómodo en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido de la zona de confort. Entonces, en eso consiste la realineación. Y hay muchos ejemplos de diversa índole. Nosotros en LHH tuvimos el caso de una persona en una entidad financiera que estaba recién promovida a un cargo de vicepresidenta. Y esa persona quedó esperando un bebé. Tuvo su bebé, tomó su licencia de maternidad, pidió una extensión de la licencia de maternidad, estuvo 3 o 4 meses más dedicada 100% a su bebé, y cuando regresó a la organización pidió ser movida de nuevo al cargo que ocupaba antes de la promoción porque quería tener un mejor balance de vida y trabajo. Y esto no tiene nada que ver con sexismo, ni con inequidad, ni con nada, sino me parece que es una actitud, primero, una decisión muy valerosa de la señora que tomó esa decisión, y segundo, me parece que el balance entre vida personal y vida laboral debe ser tan significativo que nos movilice a esas reflexiones, que nos mueva a tener ese tipo de reflexiones. Entonces, pues uno puede ver esa realineación desde el punto de vista de intereses personales, desde el punto de vista de una promoción que no fue lo suficientemente estudiada, como el ejemplo que daba al inicio de esta respuesta, pero hay otros motivos, personas que simplemente no están interesadas en ocupar cargos de mayor responsabilidad en las organizaciones porque les interesa ser especialistas en un tema específico. Entonces, pues eso es atender las necesidades de las personas también, no necesariamente es castigarlas. Perfecto. Y en esa misma línea vamos con un par de preguntas más, y es cómo debe ser la comunicación de estos tipos de movimientos sin generar expectativa o promesa o descontento en el colaborador. Una de los mayores desafíos de los planes de carrera eh, está en que las personas las asumen como un compromiso inamovible de las organizaciones. Mm. Y eso tiene muchos componentes. Los compromisos inamovibles, digamos que en la fábrica de Henry Ford en 1910 se se daban con mayor facilidad que ahora. Hoy en día no puede haber compromisos inamovibles primero porque las organizaciones están evolucionando todos los días. Todos los días hay requerimientos nuevos. Las organizaciones líquidas que cada vez, o las organizaciones o las estructuras ágiles que cada vez se posicionan con mayor fortaleza en nuestro entorno de negocios requieren de movilidad. Entonces, ofrecerle a la persona una ruta de carrera definida con un compromiso inamovible no parece ser una buena idea porque la organización evoluciona, pero también el desempeño de la persona evoluciona. Cuando una organización le apuesta a un talento de alto potencial y esa persona, por los motivos que sean, no vamos a entrar a discutir ni desempeño ni nada de esas cosas, no llega a lograr las metas que la organización ha definido, pues sería medio suicida empecinarse en nombrar a esa persona en cargos de mayor y mayor responsabilidad. Entonces creo que más que ofrecer una ruta de carrera definida, lo que las organizaciones pueden y deben ofrecer es movilidad. Es decir, mire, en esta organización las personas van a tener oportunidades. Vamos a privilegiar el talento interno por encima de traer gente de fuera de la organización. Vamos a publicar todas las vacantes que tengamos para que todas las personas se postulen si consideran que tienen las competencias. Vamos a tener una información
una base de datos de las competencias de las personas que contengan no solamente quién habla inglés y quién sabe Excel y quién sabe Word, sino que contenga información del individuo, cuáles son sus intereses, cuál es su propósito de vida, cuáles son sus valores, a dónde quiere llegar, e ir atendiendo a través de la tecnología o ir llevando a esas personas que se vayan identificando a las posiciones que se vayan abriendo y que no necesariamente existían cuando la persona fue vinculada inicialmente. Perfecto. Aquí me alineo un poquito con esta que viene y dice, para hacer este tipo de cambio, primero se debe definir la cultura organizacional. ¿Cómo se puede convencer a un CEO o junta directiva en la definición de su cultura? Bueno, creo que esa es una discusión de hace mucho tiempo y que es una especie de huevo y gallina, ¿no? ¿Qué es primero, el Es huevo o la primero. hay muchas compañías, muchas organizaciones cuya cultura organizacional es el reflejo de la impronta personal de su CEO, de su presidente, de su gerente general. Hay otras culturas que tienen credos organizacionales muy arraigados y que esas culturas sobreviven a a las personas. Eh, Creo que lo más importante en materia de cultura es cuál es la cultura en la que la organización opera de mejor manera. Una cultura Mm, jerárquica, una cultura flexible, una cultura rígida, una cultura donde las personas puedan hablar, y eso se va construyendo por parte de la misma organización. Yo creo que parte de las concepciones erradas que tenemos muchas veces es que la cultura se dicta. Y la cultura no mm, se dicta, la cultura se construye. mm. Y todas las personas en la organización somos arquitectos de cultura, en tres dimensiones diferentes. Nuestros pensamientos y nuestros comportamientos individuales se convierten en hábitos. Cuando esos hábitos en el entorno de trabajo son percibidos por las personas como positivos y como dignos de copiar, de seguir, se convierten en costumbres. Y esas costumbres de los equipos, cuando trascienden a otros equipos, se convierten en la cultura organizacional. Entonces, por eso es que muchas veces uno encuentra desconexiones. Mm. Voy a poner el ejemplo clásico que tienen los tratadistas en las ciencias del management, que es el ejemplo de Enron. Enron fue una compañía de energía que sucumbió en el año, a principios del siglo XX. Los valores de Enron eran la transparencia, la ética y la responsabilidad. Ujú. La compañía se quebró por falta de transparencia, falta de ética y falta de responsabilidad. Entonces, esa desconexión entre los valores y lo que se vive en el día a día Ujú. es lo que nos permite entender que la cultura no es algo que se dicta y que vamos a decir, nuestra cultura organizacional es, primero, amar al CEO sobre todas las cosas. Segundo, no jurar. Eso realmente no funciona a menos que la gente vibre con eso y lo viva en el día a día y lo presente con sus actitudes y con sus comportamientos cotidianamente. Los norteamericanos nos tienen un dicho que dice que en materia de liderazgo las personas deben walk the talk, es decir, Ujú. caminar la palabra, ser coherentes entre la palabra y la acción. Y eso es la construcción de cultura. Aquí hay dos preguntas distintas, pero similares, que te las voy a leer las dos. Una es un poco más un comentario y otra es una pregunta. Entonces, ¿qué tan preparado ven ustedes a las empresas colombianas para realizar la movilización en todos sus ejes? ¿Qué compañías estarían más cercanas de esta nueva visión? Y el comentario es, ¿qué lineamientos o acompañamientos necesitan las empresas para implementar iniciativas de movilidad de talento? Ok, bueno, yo creo que todas las compañías que quieran están preparadas. Esto es un tema, como lo mencionábamos en la diapositiva esa de migrar de la fuerza laboral actual a la fuerza laboral del futuro. Sí. Esto es un tema primero en la que se requiere un sustrato de cultura de aprendizaje permanente y de movilidad profesional.
Entonces, en la medida que las organizaciones eliminemos esas actitudes como aquí los que pensamos somos los que nos sentamos en la mesa de la junta directiva y todos los demás están para hacer las cosas, Sí. si eliminamos eso, estamos dando el primer paso. Si nosotros promovemos la cultura del eterno aprendiz, de permitir que la gente tenga tiempo para prepararse, para aprender cosas nuevas, así no tengan que ver con el trabajo actual. Muchas veces nosotros decimos, no, es que lo que necesitamos es que la gente aprenda inglés y desconocemos que primero no todo el mundo en la organización necesita hablar inglés. Segundo, que hay muchas personas que tienen más facilidades que otras para aprender inglés. Y Sí. tercero, que si tenemos a un poco de gente que aprendió inglés y no le damos la oportunidad de utilizarlo, vamos a tener mucha frustración en la compañía. Y sin embargo nos empecinamos en que todo el mundo tiene que aprender inglés, o mandarín, como estuvo de moda hace 10 años. Sí. Entonces, esa cultura del aprendizaje permanente, del eterno aprendiz, en el que al aprender cosas yo me estoy cultivando y eventualmente en mi desarrollo de carrera, si opto por la alternativa del enriquecimiento, estoy aprovechando ese conocimiento. Mm. Es un muy buen punto de partida para la movilidad de talento. La movilidad de talento, por supuesto que tiene restricciones en compañías que son más pequeñas. Cuando tiene una compañía de 10 personas, pues esa movilidad no es tan clara en términos de roles predefinidos, pero sí hay muchas oportunidades de movilidad de talento en la medida en que las personas puedan participar en diferentes proyectos, en que puedan hacer de todo un poquito, en que estén involucradas en todo lo que se hace en la organización, y esa es una ventaja, perdón, enorme que tienen las compañías pequeñas. Ujú. Las compañías grandes, pues a veces tienen unas estructuras un poco más lentas, un poco más rígidas, pero también con una cultura de aprendizaje continuo y sobre todo con el techo que fijamos en esa diapositiva, que son los Sí. datos procesables, el incorporar los intereses de las personas en esas bases de datos, hacer análisis predictivos, se puede conseguir y hay compañías que han sido muy exitosas en estos temas de movilidad de talento cuando la movilidad de talento deja de ser un programa de entrenamiento para líderes y se convierte en parte de la cultura de la organización. De la organización. Hay Pues, una compañía del sector financiero con la que venimos trabajando desde hace varios años que ha logrado dar ese paso entre la formación y la creación de cultura. Y allá se habla de oportunidades de carrera, de desarrollo de talentos, se habla de movilidad, se habla de diversidad, se habla de empoderamiento femenino, se habla de una cantidad de conceptos que contribuyen a esa construcción de cultura, que enorgullece a la organización, que es uno de los mejores lugares para trabajar de Colombia, y que por supuesto le da a la gente una sensación de propósito, de crecimiento y de desarrollo. ujú. Entonces no tiene mucho que ver con el tamaño, sino más bien con las decisiones que se tomen y cómo se aborden estos El temas. cómo. Ese es el cómo. Y aquí hay una, y es cómo alinear a los líderes y eliminar esos sesgos que ellos piensen que lo mejor que pueden hacer es traer el talento externo en vez de darle la oportunidad al talento interno. Bueno, ese sesgo, por nuestra experiencia, realmente es una consecuencia, no es la causa real que impide la movilidad del talento. Muchas veces los líderes dicen, necesitamos traer una persona de afuera. ¿Y por qué necesitamos traer una persona de afuera? Pregunta uno. Porque es que la única persona que está preparada es la respuesta. Yo la necesito. Si yo la muevo de mi área, se me va a caer el negocio. Entonces, pues eso no solamente es una actitud un poco egoísta o un poco de pensamiento en silo, de pensamiento sin Sí. mirar la periferia, sino que está impidiendo la movilidad del talento. Y esa persona, por más estrella que sea, si alguien en una compañía de la competencia le ofrece otro cargo, seguramente se va, porque ahí va a encontrar la posibilidad de crecer. Entonces, ese privilegio de la contratación externa muchas veces es el producto de esos sesgos inconscientes que la manera de eliminarlos es trayéndolos al consciente y haciendo preguntas difíciles, haciendo preguntas críticas. Eh, Oye, vicepresidente financiero, si tú promueves a la persona de planeación financiera a este otro cargo comercial, ¿realmente se te cae el negocio? Porque si se te cae el negocio, yo pongo en entredicho tus habilidades de liderazgo. Mm.
Entonces, por supuesto, no se trata de acusar a la persona que proponga eso, pero sí hacer cuestionamientos que lleven a sacar a flote ese sesgo inconsciente. Esta persona es importantísima para mí. No se va a caer el negocio, es importantísimo para mí porque me comunico fácil con esa persona, o porque me hace caso, o porque tenemos gustos afines, o muchas cosas que Sí. suelen estar en el sesgo inconsciente y que vale la pena traerlos a consciente. Otra razón por la cual a veces se privilegia el talento externo es por razones de urgencia. Entonces, necesitamos una persona que sepa de Java, que sepa código, no sé qué cosas, y no la tenemos. Nosotros podríamos perfectamente desarrollar esas competencias internamente, pero nos tomaría 3 o 4 meses tener un experto en ese tipo de programación, Sí. mientras que traer a alguien de afuera me permite dar resultados, entre comillas, pasado mañana. Eso desconoce, o mejor dicho, eso se puede resolver de dos maneras. Primero, siendo muy predictivos en las necesidades hacia el futuro y preparando a las personas con anticipación. Y segundo, garantizando o teniendo presente que el traer talento externo no necesariamente nos resuelve el problema, porque una persona que viene de afuera puede que tenga las competencias y el conocimiento necesario, pero no conoce cómo nadan los peces en esa agua organizacional donde están llegando, no conoce la cultura, no conoce las conexiones, no sabe con quién hablar, requiere de un periodo de adaptación, entonces pues muchas veces, como decimos popularmente, sale lo comido por lo servido y la persona termina dando resultados 6 meses cuando el interno habría podido dar resultados a los 4 meses. De acuerdo. Y ya para finalizar, porque el tiempo vuela, cuando la información se da tan clara, aquí te estaban dando mucho las gracias por esa transparencia, por esa claridad, por el brindar esa información tan libre. Creo que nos queda una última pregunta para contestar en este espacio, pero antes los queremos invitar a que descarguen nuestro reporte de resultados en donde hablamos en profundidad sobre la movilidad del talento y damos unas gráficas y una información y una data que hemos recolectado durante el año 2023 sobre cómo ciertas industrias, ciertos sectores tuvieron la movilidad dentro de sus organizaciones. Y aquí lo tenemos, ahí ya se los pusimos en el chat para que descarguen nuestro reporte. Y esta última pregunta es, considerando el impacto de la digitalización y la automatización en el entorno laboral actual, ¿cómo crees que los profesionales seniors pueden adaptarse y capitalizar estas nuevas tecnologías para aumentar su movilidad laboral y mantener su relevancia en un mercado laboral en constante cambio? Bueno, yo creo que para mantener la relevancia en el mercado laboral no es necesario ser experto en tecnología. Por supuesto que uno no puede ser analfabeta en tecnología y no saber cómo utilizar el teléfono celular y no saber utilizar las aplicaciones. Hay una base mínima de conocimiento que le permite a uno mantenerse vigente, pero yo quiero insistir ahora con la proliferación de las herramientas de inteligencia artificial y con la amenaza que algunas personas perciben a raíz de esa proliferación, en que la mejor defensa que tiene cualquier persona de cualquier nivel, en cualquier organización, en cualquier país del planeta, consiste en afianzar, reforzar y desarrollar esas habilidades exclusivamente humanas que aún no son sustituibles por la inteligencia artificial. El día que la inteligencia artificial pueda pensar emocionalmente o pueda tener empatía con la persona que está operando el teclado, ese día tendremos que buscar otras diferenciaciones que seguramente las encontraremos. Pero por ahora potencialicemos esas habilidades exclusivamente humanas, trabajemos mucho en el autoanálisis, en la identificación de cuáles son nuestras brechas, de dónde están nuestras oportunidades, de qué podemos hacer mejor mañana de lo que estamos haciendo hoy y de qué hicimos hoy mejor de lo que hicimos ayer. Y creo que eso nos ayuda a evolucionar como personas y nos ayuda a mantener la vigencia porque, y vuelvo a la última diapositiva, tenemos que evitar el ser reemplazables. Una persona que sea
experta en logística terciaria se puede reemplazar, pero una persona experta en logística terciaria que además tenga una inteligencia emocional destacada, que además sea empático con los proveedores y que además tenga unas habilidades interpersonales magníficas, no va a ser reemplazable, no va a ser reemplazable. Su Buenísimo. conocimiento sí, sus habilidades no. Buenísimo, y eso es muy importante porque normalmente cuando salió y explotó el boom de ChatGPT, todo el mundo decía, "¡Ah! ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar?" Pues aquí seguimos, aquí estamos y aquí seguimos en evolución constante. Y sigue evolucionando. Las personas que han tenido la oportunidad de jugar un poquito con el Copilot, que es la herramienta nueva de Sí, Microsoft, pues ve que no solamente incorpora el GPT-4, sino que tiene unas capacidades que son asombrosas. total. Componga una canción dedicada a no sé qué, haga un cuadro al óleo de no sé qué cosas. Es realmente asombroso. Sí, pero ahí seguimos evolucionando y logrando llevar esas competencias a un siguiente nivel. De nuevo, Héctor, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Te quiero decir que más o menos llevo 70 descargas del reporte. Entonces creo que este es un gran tema y que estaremos siguiendo abordando en estos espacios. Los invitamos a un próximo webinar, nuestro próximo mes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ti, Cami, por sacarme de la rutina del día a día y invitarme a estos espacios tan agradables. Aquí te tendremos más. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y a todos los que nos están mandando estas grandes reacciones. Se nota que les encantó este espacio. Cualquier cosa, saben en dónde encontrarnos y de nuevo, los invitamos a descargar nuestro reporte de resultados. Gracias. Gracias.